Muy buenos días. Desde nuestros estudios en Santa Fe de Bogotá, para Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos y Europa Occidental, les transmite Eduardo Guzmán Pérez en su espacio Panorama Social Iberoamericano, en sus programas editados en idioma español e inglés, donde analizamos día a día la problemática y la evolución de los procesos políticos de los países de Iberoamérica. Con sorpresa vimos y oímos hace 2 días un documento suscrito por el presidente Trump en un decreto donde declara a Hispanoamérica su territorio. Posteriormente, el día siguiente, en una rueda de prensa, anuncia que utilizará el territorio de Hispanoamérica sobre la base de la renovación de la doctrina Monroe. Para los que no conocen el contenido y la geopolítica que se aplicó hacia América al inicio del siglo XX, ¿qué es la política Monroe? La política Monroe fue una declaración de un presidente norteamericano declarando América para los americanos. Quizás fue a raíz del bloqueo a Venezuela por el Reino de Italia y los imperios de Alemania e Inglaterra para resarcirse de los daños que le habían causado los réditos que no habían sido amortizados por Venezuela de los préstamos que el general Guzmán Blanco en 1870 solicitó a bancos de esos países. Esta posición nueva del presidente Trump en su segunda etapa la consideramos los iberoamericanos como la teoría del terrorismo psicológico guerrerista del petróleo disfrazado de persecución al narcotráfico. Eso evidencia y demuestra que es tarde para los Estados Unidos retomar el control y la sujeción que venía ejerciendo en la década de los 50 hasta los 90 de Iberoamérica. Un abandono total a estos pueblos, a los que ellos les era necesario mantenerlos en la miseria, en la pobreza, malviviendo, mal comiendo, con grandes problemas estructurales en cada uno de sus países e inestabilidad política que le permitían a ellos usufructuar y arrebatarle a estos pueblos y a estos países las reservas energéticas y de cualquier naturaleza que tenían para lograr su bienestar. Esta posición guerrerista de Trump, acompañada del desarrollo de una actividad en el Mar Caribe, es una alerta no solamente para Venezuela, que es quien tiene la solución de ellos por ser los poseedores de la más grande reserva de petróleo del mundo, cuando se le avecina a ellos una enorme déficit de este combustible, porque tienen un consumo diario de unos 20 millones de barriles, que al término de 3 años eso se transforma en unos 25 mil millones de barriles que constituyen el agotamiento de sus reservas internacionales. ¿Dónde está el petróleo? El petróleo está en Venezuela. Acompañado de esta política imperial, encontramos las declaraciones recientes de una periodista cubana, María Elvira Salazar, representante de la Cámara Parlamentaria de los Estados Unidos, donde afirma que nosotros debemos invadir a Venezuela para nosotros administrar ese petróleo para la solución de nuestros problemas. Está equivocado no solamente la periodista, sino el presidente de los Estados Unidos, porque invadir a Venezuela no es como invadir a Panamá o como invadir a Santo Domingo o Guatemala o Grenada, que fueron los países que invadieron para libertarlos. Y como decía recientemente un analista inglés, cuando Estados Unidos, entre comillas, libertan a un país, lo dejan destruido y lo dejan saqueado. Un caso patético fue el de la invasión a Irak durante el gobierno del presidente George Walker Bush, que había una enorme crisis petrolera e inventaron con documentos falsos de la CIA decir que
el presidente de Irak, que fue una creación de ellos en la década de los 80, tenía armas químicas o tenía armas letales para invadirlo. Lo invadieron y la razón de ser era que la empresa petrolera Halliburton era de propiedad de los Bush y del recientemente fallecido para ese momento vicepresidente de los Estados Unidos, que asumió la explotación petrolera. Y una vez que invadieron el territorio de Estados Unidos, saquearon el país y se apoderaron de 790 toneladas de oro que eran las reservas internacionales de Irak. Y así lo hicieron con Libia, de donde se llevaron, una vez que derrocaron al presidente de Libia, por ser un país petrolero para ellos importante, se llevaron 1.200 toneladas de oro, y ahí aparecen las tropas norteamericanas sentadas en el Departamento del Tesoro de ambos países, retratadas con los lingotes de oro pertenecientes a esos países. Esta posición guerrerista, esta posición de violencia generada por Trump en el Caribe, es la evidencia más de que es uno de los presidentes de los Estados Unidos que pretende y cree que con el mermado poder militar que tienen, que ya no son la época de los 80 y de los 90, pueden invadir a Venezuela. No es fácil invadir a Venezuela. Eso le costaría al presidente de los Estados Unidos un problema de magnitud sin precedentes, porque Venezuela tiene no solamente una capacidad de respuesta militar de alta tecnología, sino que tiene respaldo de dos potencias internacionales que están detrás del país. Y no es la posición de los Estados Unidos para sacar a Maduro, no. Es el petróleo de Venezuela. Maduro no es el obstáculo. La gran pregunta que nos hemos hecho siempre los iberoamericanos es: ¿cuándo le ha preocupado el bienestar de los pueblos de Iberoamérica a los Estados Unidos? Que no sea para saquearle los recursos minerales, materiales y humanos para ellos hacer su establishment de comodidad y de confort en los Estados Unidos. Entonces, se deduce indudablemente para los analistas, los historiadores, que estamos prestos siempre las 24 horas a analizar la situación guerrerista y el atropello que pretende contra nuestra soberanía en Venezuela y contra Colombia, cuando en el caso de Colombia es mucho más delicado, porque ahí hay 7 bases norteamericanas y el presidente Trump dice que él va a bombardear a sitios en territorio continental de Colombia para destruir los laboratorios. Y resulta que al lado de esas 7 bases militares colombianas están los grandes laboratorios de producción de cocaína. Y esto se puede comparar con lo que dijo recientemente el presidente de China. Usted quiere acabar con la droga, con la cocaína, con el fentanilo que es producido en los Estados Unidos. Disuelvan la CIA, la DEA y el FBI, que son los que manejan estos grandes movimientos de cocaína, estimados en unas 5.000 toneladas anuales, para suministrarle la droga a cerca de 38 millones de norteamericanos adictos a los estupefacientes y a un 37% de la juventud de los Estados Unidos que, según Trump, consume cocaína. De tal manera que la posición de los Estados Unidos de invadir a Venezuela no tiene otro objetivo sino de apropiarse del petróleo. El mismo presidente Trump hace 2 días declaró que ellos necesitan el petróleo de Venezuela. Ahora resulta paradójico porque en la actualidad Venezuela, a través de una empresa petrolera norteamericana, la Chevron, está bombeándole diariamente 900.000 barriles de petróleo, pero ellos quieren la totalidad. Quieren la totalidad del petróleo, como lo hicieron en los últimos 50 años, imponiendo los precios y tumbando gobiernos en Venezuela cuando se hacían y se proclamaban leyes que restringían las utilidades que tenían ellos, quienes imponían los precios del petróleo al petróleo venezolano y al hierro y al oro. De tal manera que lo que está planteado no es una invasión a Venezuela, eso resulta imposible. Es ver cómo en la última conversación que tuvo, y ya se sabe el contenido, el presidente Trump le planteó a Nicolás Maduro la necesidad de llegar a un acuerdo, mientras que la especulación de quienes están en el exterior pidiendo una invasión, que deberían ser ya tomados en consideración para un futuro, aperturarle juicios, periodistas venezolanos que vienen de la Cuarta República, que quieren volver al país a ocupar posiciones perdidas. La historia no va hacia atrás, la historia camina hacia adelante. Desde Santa Fe de Bogotá, para nuestra cadena de televisión internacional, que es retransmitida por 49 canales de televisión,
Le habla Eduardo Humo Pérez, corresponsal especial y analista político de esta planta de televisión, su planta de televisión.